Buen día, mi nombre es Giancarlo Vega Rojas. Me voy a explicar mi tema, que es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio periódico, el cual consiste en que un cuerpo se mueve hacia adelante y hacia atrás alrededor de un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto que se encuentra en medio del sistema, y en el cual intervienen las siguientes magnitudes, que sería la amplitud. La amplitud es la máxima distancia que alcanza el cuerpo desde el punto de equilibrio. O sea, de aquí puede ser, acá está el punto de equilibrio al medio, y la amplitud no puede ser, la amplitud es máxima hacia adelante y hacia atrás. Esta vendría a ser la amplitud, la distancia que se mueve respecto al punto de equilibrio. También, bueno, esto sería la amplitud, que es la amplitud. Mm, También interviene la frecuencia angular o cíclica, que eso nos indica qué tan rápido oscila el cuerpo, o sea, qué tan rápido va en ir y venir, y bueno, eso sería un ciclo. Eso que nos representa la W, frecuencia angular o cíclica. Otro que interviene también vendría a ser esta de tita, que es la fase inicial. ¿Qué nos representa tita? La fase inicial, que, que es, bueno, en este caso determina la posición inicial cuando el tiempo es cero. Y también tenemos aquí al tiempo. Y X, que nos representa el desplazamiento del cuerpo, o la posición también, desplazamiento o posición del cuerpo, el cual está dada en función del tiempo, por la siguiente ecuación, que vendría a ser A por el seno de la frecuencia, cíclica o angular, por el tiempo. Es en lo que está dada la ecuación, más la fase inicial. Esta vendría a ser nuestra ecuación. En todo caso, para el punto de equilibrio tenemos que va a iniciar el sistema. En todo caso, la posición va a ser cero. Para el caso de la amplitud máxima, vamos a tener la amplitud en positivo, y para la amplitud que viene a ser la mínima, bueno, en negativo por de la amplitud. La aceleración, la velocidad en el primer momento, en el punto de equilibrio, como el cuerpo está en un movimiento de regreso, la velocidad va a ser, en ese instante del punto de equilibrio, la velocidad va a ser la máxima. Y en los extremos, las velocidades van a ser igual a cero. Y para este caso, en el punto de equilibrio, en la aceleración, vamos a tener que la aceleración, como parte del reposo está iniciando del sistema, vamos a tener de aceleración igual a cero. Y para la aceleración, como es la derivada de la velocidad sobre la derivada y la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración vamos a encontrar que va a ser menos la frecuencia angular al cuadrado por la distancia recorrida, que en este caso, como es la máxima, va a ser la amplitud. Y en este caso, del cuerpo, cuando se encuentra en la amplitud mínima, va a ser la velocidad, la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Para hallar el vector de la posición, está definida en función al tiempo. Ya sabemos que es la amplitud por el seno del, por el seno de la frecuencia, en función del tiempo que estamos trabajando, por el tiempo más
tita viene a ser la fase. La, la velocidad. La velocidad eh, está dada por la derivada del tiempo, por la derivada de la posición sobre el tiempo. Y esto vendría a ser la amplitud por la derivada que vendría a ser la frecuencia por el tiempo, más tita prima por la derivada de la segunda, que se vendría a ser coseno del mismo, ¿no? W en función de teta por, bueno, más tita. Esto es igual a la derivada derivamos esta parte de adentro, y como W es constante, sale hacia afuera de la función y nos queda lo demás. Coseno de W por el tiempo más tita. Bueno, esto sería la ecuación para hallar la velocidad en algún tiempo. Y para hallar la velocidad máxima, vamos a hacer que el coseno de todo esto vendría a ser todo igual a 1. Entonces la velocidad máxima solo va a depender de la amplitud y W que vendría a ser la frecuencia angular. Entonces quedamos que la amplitud por la frecuencia va a ser la velocidad máxima. Y para allá, lo último que vendría a ser la aceleración, ¿no? La aceleración va a ser la derivada de de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces tenemos que la derivada de la velocidad va a ser AW por el coseno. Sacándolo de frente, vamos a tener que va a ser menos W que está adentro, sale hacia afuera, y entonces por la otra W tenemos la W al cuadrado por el coseno, su derivada es menos seno, entonces sacamos el menos de la ecuación y lo ponemos por el seno de W por el tiempo más tita. Entonces tenemos que la aceleración en los puntos máximos solo va a ser la derivada de la, de la velocidad. Entonces tenemos que va a quedar menos la amplitud por la frecuencia al cuadrado. Esos son en los puntos máximos donde la amplitud se alcanza al sistema. Para entender mejor, vamos a resolver el siguiente ejercicio de movimiento armónico simple, que nos dice que un objeto experimenta movimiento armónico simple donde su amplitud es de 2 metros, su frecuencia va a ser sobre pi sobre 3 radianes por segundo, y su fase inicial va a ser igual a pi sobre 2 radianes. Nos piden determinar A, la posición en 2 segundos, B, la velocidad en 3 segundos y C, la aceleración en 5 segundos. Procedemos con la primera, que nos dice que A en la posición en 2 segundos. Primero ponemos la ecuación del tiempo de la posición, que nos dice que la posición va a ser dada por la amplitud por el seno de la frecuencia en función del tiempo más la fase. En todo caso,
buscamos la posición en 2 segundos, la amplitud por el seno de la frecuencia en el tiempo, que en este caso nos da que son 2 segundos, más la fase. Esto va a ser igual a la amplitud, que viene a ser 2 metros, por el seno de la frecuencia, que nos da que son pi sobre 3, por el tiempo, que son 2, más la fase, que vendrían a ser pi medios. Esto va a ser igual a 2 por el seno de 2 pi tercios más pi medios, lo que nos va a dar igual a menos 1 metro. ¿Ya esto qué nos quiere decir? Que va a estar del lado izquierdo del punto de equilibrio. Para el segundo caso, en esta opción la B, nos pide determinar la velocidad en 3 segundos. Tenemos que el desplazamiento es igual a, bueno, la amplitud por el seno de W por el tiempo más tita, que es la fase. Para hallar la velocidad tenemos que hallar la derivada. Entonces la derivada de la velocidad, de la derivada de la posición, la velocidad es igual a W por la derivada, que viene a ser coseno, en este caso de la función. Otra vez W t más tita. Reemplazamos con los datos que nos pide el problema. La velocidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la amplitud, que nos da que son 2 metros, por la frecuencia, que nos dice que son pi tercios, 2 pi tercios, por el coseno de W, bueno, W, que en este caso va a venir a ser pi tercios radianes, por el tiempo, que nos piden que sea la velocidad en 3 segundos. La velocidad, que son en 3 segundos, más tita. Esto va a ser igual a 2 pi tercios por el coseno de pi tercios por 3, que es el tiempo, más pi medios. Esto es igual a 2 pi tercios por el coseno de 3 pi tercios más pi medios, lo que nos da un resultado de 0. Para hallar la posición en el tiempo de 3, reemplazamos nomás en la ecuación, pero en la ecuación del vector de desplazamiento, que vendría a ser x, que va a ser igual a, en este caso, que estamos tomando el tiempo en 3 segundos. En 3 segundos va a ser la amplitud, que son 2 metros, por el seno de la frecuencia, que nos da que es pi tercios por 3, más pi medios, que vendría a ser la tita. Bueno, pues sacando el resultado, esto nos va a dar que es menos 2 metros.
¿Dónde se encuentra? Entonces esto nos quiere decir que está en el punto donde, donde la amplitud es la máxima, pero es la máxima mínima. O sea, está en este punto. Este vendría a ser x en el segundo 3 y la velocidad en 3. Cuando la velocidad está en 3 segundos, tenemos que es 0, entonces está donde la amplitud es la máxima mínima. Bueno, para hallar el último ejercicio nos va a pedir la aceleración, que vendría la aceleración en el segundo 5. La aceleración en este tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad va a ser igual a, como es coseno, al derivar va a ser menos el seno. Entonces sacamos de frente el signo. Menos el seno, menos en este caso vamos a poner la amplitud por W. Como estamos tomando W de constante, la W sale a multiplicar con la otra W y nos queda W cuadrado. W al cuadrado por la derivada. Como ya sacamos el menos de la derivada del coseno, nos queda el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase. Reemplazando los datos. La aceleración nos va a dar igual a la amplitud menos la amplitud que tenemos, que son 2 metros. 2 metros por la frecuencia al cuadrado. La frecuencia nos da que son pi tercios, entonces pi tercios al cuadrado por el seno de otra vez la frecuencia que nos da pi tercios por el tiempo, que en este caso tomamos 5 segundos más pi medios, que vendría a ser la fase. La aceleración va a ser igual a menos 2 por pi al cuadrado sobre 9 por el seno de 5 pi tercios más pi medios. Entonces, en este caso, la aceleración nos va a dar que es igual a menos 1.09. En este caso, metros por segundo al cuadrado. Bueno, para saber dónde está en el tiempo 5, volvemos a usar la ecuación de la posición que la tenemos aquí. Entonces, x en el tiempo 5. La amplitud, que son 2 por el seno de la frecuencia, que nos da que son pi tercios, por el tiempo, que viene a ser 5 más pi medios, que es la fase. Entonces, para hallar la posición en 5 segundos vamos a tener que es 2 seno de 5 pi tercios más pi medios. Y vamos a tener que la posición en los 5 segundos va a ser de 1 metro. 1 metro. Como la amplitud es la máxima 2 metros, entonces por aquí vamos a encontrar la posición en 5 segundos, al igual que la aceleración en 5 segundos. En la posición en 5 segundos es acá, un metro. O sea, está a la derecha del punto de equilibrio. Bueno, eso sería todo. Gracias.